Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Esta es una semana especial en todo el mundo y ustedes saben que los que tenemos esta función y los que tenemos este rol de predicar, de dar mensajes, en general algunos aprendiéndolo, otros de manera intuitiva, pero hay una introducción, hay algunos puntos que hay que considerar y después hay una conclusión, ¿no es así? El pastor Stanley Clark nos ha acostumbrado al estilo típico, punto 1, punto 2, punto 3 y la conclusión, ¿no es cierto? El pastor Justo con otra forma y cada uno tiene su forma y seguramente vos tendrás la tuya. Y en esta semana de Semana Santa, que la llamamos así, se me ocurrió pensar cuál fue el último mensaje, cuáles fueron las últimas palabras que Jesús compartió con sus discípulos. Y específicamente, ¿cuál fue la conclusión después de todo el mensaje que dio último? ¿Cuál fue la conclusión? Y se despidió así. Y algunas cosas me hicieron pensar y por momentos me estremecí porque me di cuenta que fue un mensaje increíble, impresionante, que el apóstol Juan nos lo cuenta en su Evangelio. Y Jesús empieza ese encuentro empezando a decir cosas no muy lindas, pero el mensaje de él empieza lavándole los pies a sus discípulos. Y ustedes saben lo que sucedió allí, no entendiendo los discípulos qué, y Pedro negándose hasta que después le dijo, entonces lavame todo. Y después Jesús menciona el nuevo mandamiento como cuerpo central de su mensaje. Termina avisando que Pedro lo va a negar. Avanza su mensaje diciendo que Él es el camino al Padre. Sigue su mensaje, ya no sé bien qué punto era, pero promete el Espíritu Santo. Y va llegando a la conclusión en la intimidad con los 12, diciendo que Él es la vid verdadera y aclarándoles que no lo eligieron ellos a Él, sino que Él los eligió a ellos para que lleven y lleven mucho fruto. Y les empieza a decir que el mundo los va a aborrecer, hasta que finalmente en el capítulo 16 termina la conclusión de su mensaje diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un mensaje que es muy impactante. Se supone que no hace falta decirle a los discípulos que iban a tener aflicción. De hecho, por 3 años empezaban ellos a darse cuenta de las aflicciones que iban a tener. Fueron escupidos, expulsados. Estos jóvenes que le seguían y que aceptaron ser discípulos, diciéndole, sí, Señor, te sigo, ya venían sufriendo. Y obviamente seguirían después de la resurrección también, tendrían problemas. Y los problemas que tenían antes y que iban a tener en poquito tiempo, finalmente Jesús les dice, van a seguir teniendo problemas. Pero confiad, tengan fe, tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Tengan paz. Estas cosas se las digo para que tengan paz. Y luego termina orando
este gran mensaje en la famosa oración de Juan capítulo 17, conmovedora. Y habiendo dicho eso, salieron y en realidad vino el arresto de él. Estamos hablando del jueves de la semana esta especial. Jesús les dice, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Y esta palabra que yo la tengo en mi memoria desde muy niño por mi ascendencia armenia, por haberme criado con mis 4 abuelos huérfanos, por el genocidio cometido por el Imperio Otomano en 1915. Me tocó en un momento ser yo protagonista. Cuando mi padre falleció, una persona se acercó en el velorio y me dijo, no va a estar huérfano. Y a mí me sonó rara la palabra, porque en 40 días se iba mi padre con el que tenía y disfrutaba de una amistad muy linda. Y me quedé con mi mamá haciendo las veces de hijo mayor y de cuidador y en sus 4 años que fue viuda. Y cuando ella partió en una noche, durmiendo, esta palabra vino a mi mente y me di cuenta que lo que es ser huérfano. Seguramente muchos han tenido esta experiencia y qué lindo es que sigan teniendo sus padres vivos, otros tal vez de muy niños, habiendo perdido a sus padres, pero el ser huérfano es una confluencia de muchos temas que a uno se les puede cruzar. Y Jesús, anticipándose, dice, no los voy a dejar huérfanos. Y entonces en ese mensaje intenta explicar antes de decirles, confíen, van a tener aflicción, pero yo les tengan paz, crean en mí. Él les explica sobre el Espíritu Santo que van a tener. Y en esa manera de explicar de Jesús, termina diciéndoles, cuando venga el Espíritu de verdad, Él va a guiarles a la verdad. No van a estar solos, no van a hablar por su propia cuenta. Él les va a guiar de qué van a hablar. Él va a glorificarme porque va a tomar lo mío, lo va a saber. Y les va diciendo, un poquito me están viendo, pero ya no me van a ver. Y ahí los discípulos cortan esa exposición que él hacía en la mesa, rodeado de ellos, y le dicen, no entendemos lo que nos decís. Y entonces Jesús les dice, conociendo, les dice, todavía un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco más y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Les está diciendo que va a haber tristeza porque Él va a morir, pero va a transformarse en alegría para lo que venga después de Él. Y nosotros hoy celebramos, disfrutamos, cantamos, celebrar a Cristo. ¿Por qué? Porque resucitó, se cumplen las palabras que Él, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y para que lo entiendan los discípulos, Jesús les da el ejemplo de una mujer que da a luz. Y les pone el ejemplo que cuando llega el momento, y me hacía recordar cuando nació mi primera hija, 14 horas de trabajo de parto con una línea médica que no quería dar peridural, y yo al lado de mi esposa calmándola con las palabras y gritando peridural, peridural, y decía, no, acá es natural, es natural. Hasta que llegó esa inyección maravillosa y después de 14 horas calmó. Y Jesús le dice, así es el parto, en ese momento es doloroso, pero después cuando nace el niño hay una alegría tremenda. Yo no tenía mejor forma de consolarla a Diana cuando estaba dando a luz. En medio del dolor le decía, Diana, cuando vengan los otros chicos no va a ser así, te prometo que no va a ser así. Miren qué mal las consolaba yo. Claro, yo pensando en que me iba a hacer caso el médico, ¿no? Y cuando Jesús dijo eso sabiendo lo que iba a suceder, porque era jueves, sabía lo que iba a suceder el viernes, el sábado y el domingo, pero el saber no le quitaba autoridad para decir que esto pronto se va a superar. Interesante es ver cómo Jesús veía el problema.
todo el problema, incluso lo más difícil, aún la muerte como el tema más difícil para resolver, en la mente de él, en la mente de Dios, iba a ser victoria. Y el apóstol Pablo pega ese grito en 1 Corintios 15 que nos leyó antes el pastor Sergio, cuando él hace allí un análisis increíble de la resurrección y analiza cómo él, siendo filósofo, teólogo, estudioso de la ley, conocedor de idiomas, sabedor de la religión griega y romana, él ahí explica cómo el cuerpo se descompone, pero el espíritu se vivifica. Es para que lo lean ustedes tal vez el día de hoy. Es muy interesante ese análisis casi científico que hace Pablo explicando por qué la resurrección es real y va a ser real. Y termina diciendo, como leíamos, que si nosotros no creemos en la resurrección, todo lo que hacemos es vano, no tiene ningún sentido. Y él explica de una manera increíble, y a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Jesús, sabiendo todos esos problemas, él les dice, confíen, tengan fe, anímense, yo les dejo la paz. Es que para Jesús, él estuvo con los problemas, está con los problemas y él estará con los problemas. Porque así como él es ayer, hoy y para siempre el mismo, él también conoce, incluso dice el apóstol, antes que le pidiéramos, él conoce cuál es tu problema y cuál es tu dificultad. No es que subestima el problema, el tema es que no serán ellos los dueños de quien confíe en Jesucristo. Yo no sé cuál es tu problema hoy, pero seguramente estando en la humanidad que todos tenemos, hay problemas que por momentos se hacen gigantes. Hoy en esta mañana el Cristo resucitado te dice, no serán ellos dueños de tu vida, no dominarán tu mente y tu corazón, porque quiero yo ser, Cristo resucitado, el dueño de tu ser. Dice el apóstol Pablo que el poder de él actúa poderosamente en mí y desarrolla en mí la mente de fe que tengo que tener. Porque cuando nosotros miramos con fe, podemos entender de veras que tendremos conflictos, tendremos problemas, pero Él es el que nos rodea como poderoso gigante, se adueña de nuestro ser y el problema que nos agobiaba pasa a un segundo plano esperando cuál es su voluntad. Y pasa a un segundo plano porque nos rodea una paz que no se puede descifrar, una paz que no se puede entender. Cuando el Señor Jesús resucita, transmite la paz, entra y dice Shalom, entra y dice la paz sea con ustedes. Se está muriendo y les dice yo estoy con ustedes, les dejo la paz. La paz que rodea, y dice Pablo, que sobrepasa todo todo análisis, toda comprensión intelectual. Y a los filipenses, nada más ni nada menos, que eran creyentes victoriosos, les dice, así como el que produce el querer como el hacer, así yo voy a guiarles por ese valle para que puedan crecer. Lo único que háganlo sin murmuraciones, háganlo sin contiendas, para que se den cuenta que es ser hijo de Dios, sencillo, sin mancha, en una generación maligna y perversa. Y termina diciendo el apóstol Pablo, dice, por nada estén preocupados, dense cuenta que Él conoce vuestras peticiones y háganselas saber delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestra área afectiva, vuestros corazones, y vuestra área cognitiva, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces sí van a poder pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo amable. La cruz y la resurrección son las verdades centrales de nuestra fe. Son las verdades centrales porque van de la mano. No puede haber resurrección si no hay muerte. Y no puede haber fe victoriosa en tu vida si no hay arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta va a alcanzar misericordia. El apóstol Pedro en Pentecostés predicó, arrepéntanse y conviértanse y Él va a dar sanidad a la tierra. El Dios de Israel, al pueblo de Israel, le pide que se arrepienta, no para que lo vea humillado, sino para que reconociendo la soberanía de Dios, Él pueda ser el dueño y el problema que pueda haber
quede en un costado. Termina ese mensaje Jesús orando en Juan 17, ora por ellos, ora por el sentido de la iglesia en un mundo perverso, ora para que haya santidad en los cristianos, ora para que haya celo de vivir una vida de santidad, no cualquier cosa, no perfección, sino deseo de estar cada vez mejor en la santidad de Dios. Y ora por todos nosotros, dice, por los que van a creer. Miren qué increíble esa oración de intercesión. Te incluye a vos, querido hermano, querido amigo. ¿Por qué no apropiarse de eso? Y termina incluyendo el poder para que seamos todos uno, para que así podamos desarrollar nuestra fe. Él pudo, Él puede y Él podrá. El Cristo resucitado que hemos podido disfrutar en estos días. Para nuestra hermana Carla, ella presentó ayer a Jesús como el soberano de su vida. Lo presentó como quien ella ya no tenía que agradar a sus padres, sino estar bajo la soberanía de Dios, agradándole a Dios. Para Anselmo, ayer Jesús, el poderoso, el victorioso, es el conductor de cómo en la pandemia empezó a tener hambre de Dios y propuso en su casa leer la palabra junto con su esposa, que sí tenía fe, y sus hijitos, y empezaron a leer la palabra de Dios. Empezaron por Romanos, decía ayer, se marearon un poco, después fueron por los Evangelios, y ¿por qué no empezar por Génesis? Y cuando se dieron cuenta, estaban disfrutando el poder de Dios. Y para Marcel, Jesús, el victorioso, el resucitado, fue el redentor. Y conocer la historia de Marcel, que no sé por dónde andará ahora, está ahí atrás, pueden acercarse a preguntarle. Él decía que eran 40 y pico tus amigos antes de conocer a Cristo y quedaron 3. Él, o sea, él y 2 más. Y le pregunté ayer, ¿y los otros se murieron? Sobredosis, presos, ladrones, choques y qué sé yo, cuántas cosas más. Dios tiene un propósito con la vida. Cuando Cristo es el resucitado, Él cambia, Él bendice, Él gobierna. Y no quiere decir que siempre va a ser bien. Hoy en la mañana veíamos testimonios puntuales del poder de Dios que pueden acompañar por un momento y testimonios donde Dios se va manifestando poderoso porque Él ha resucitado. Y lo vemos en la vida de Él. Jesús resucita y no se toma descanso. ¿Saben a dónde fue Jesús cuando resucitó? ¿A dónde fue? Fue a las profundidades, al infierno, dice, a hablarle a los que murieron. Ese es un texto para que alguna vez los teólogos que tenemos en la iglesia, que son muchos, tengamos que reunirnos un día y ver qué quiere decir todo eso. No tuvo pausa, fue a predicar el Evangelio. No sabemos el alcance total, la revelación creo que no permite entender mucho más, pero no fueron 3 días de descanso, porque Él estaba vivo cumpliendo el propósito de Dios. Y después de eso, cuando aparece... ¿Se aparece con quién la primera? Con la que había sido más pecadora para la sociedad. Miren la gracia de Jesús. ¿Y qué hace con Magdalena? La consuela. Le dice, soy yo. Lo que hace es consolar. Es impresionante. Consuela, alegra a los discípulos de Emaús que estaban confundidos, tristes. Cuando uno se confunde y está triste, en general se repliega, tiene posición fetal. Estos en Jerusalén se volvían frustrados a Emaús, de donde eran. Frustrados porque habían visto cómo mataban al Mesías. ¿Qué cosas tendrían en su mente? ¿Cómo estaban decepcionados? Jesús se les aparece y simulando, asociándonos a la confusión de Él, los va acompañando, los va escuchando de manera empática, prestándoles atención. Y cuando ellos vacían su desesperación, ahí empieza Él a mostrarles la palabra, empieza a mostrarles cómo la palabra es la que penetra, la Biblia es la que va a entrar en tu vida. Tenés que darle lugar para que Dios vaya sanando esas áreas que te hacen estar mal, que te hacen estar esclavo, que no te permiten ver con la fe que Él quiere que aprendas a ver. Y estos caminantes de Emaús, cuando llegan era de noche y le dice, Jesús provoca que le digan, quédate con nosotros, es de noche, puede haber ladrones. Y Jesús dice, bueno, me quedo, y ahí empieza a ver el milagro puntual, donde Él ora, desaparece, y esos que estaban tristes
están alegres. ¿Y qué hacen? ¿Se quedan disfrutando de la alegría? No, se vuelven de noche con peligro, vuelven a la iglesia, a la comunión y dicen, Cristo vive, Cristo ha resucitado. Y los demás dicen, entonces no es María Magdalena la que está loca, ustedes también son locos. Y ayer en un momento decíamos, estamos todos locos acá, ¿no es cierto? Y el mensaje final que daba Lucas era que en realidad la locura es no entender que el Cordero de Dios vino para que tengas vida y para que tengas vida eterna. Increíble, ¿no es así? La cuestión es que él siguió, apareció a otras mujeres, a 2 de sus discípulos, Pedro y Juan. ¿Quién llegó primero a la tumba corriendo? Juan llegó porque era más joven, Pedro llegó más fatigado, pero Juan lo respetó. Pedro, entra vos. Y Pedro dijo, bueno, menos mal que este joven es educado, ¿no? Estos son paráfrasis mías. Y vieron un brillo y vieron al ángel y dijeron, ¿qué es esto? Y entonces, claro, ya no son 2 caminantes de Emaús, 2 discípulos, no es una mujer, ¿no? Es Pedro y Juan. ¿Será cierto que es así? Y Dios sigue consolando, alegrando, invitando a creer a Tomás. A los discípulos les dice, toquen, vean, soy yo. No entendían, ahora tienen que entender, porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, crean, yo que he vencido al mundo. El problema no te va a dominar si te domina Él. El gigante no será tu conflicto, será el Espíritu Santo en tu vida que va a tomarte, y así es que va a tener una vida victoriosa. Damos gracias a Dios que Cristo ha resucitado. Dice Pablo, más ahora Cristo resucitó porque cuando la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, y ahí yo termino el mensaje mío, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Que el Señor bendiga esta palabra y vamos a tener una oración también nosotros. Vamos a ponernos de pie, luego vamos a dar lugar a una canción final. Pero siguiendo con el bosquejo, la introducción, el cuerpo del mensaje, faltó que nos laváramos los pies unos a otros, ¿no? Pero ¿será que eso es lo que hacemos cada vez que nos vemos? Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la iglesia, que es los muchos en todo el mundo que se reúnen para decirte, Cristo ha resucitado. Gracias, Señor, por entendernos. Gracias porque sos un Dios que se identificó, conoce el dolor y se proclama victorioso. Gracias, Señor, por la obra maravillosa, incomprensible en la cruz, que incluye incomprensiblemente al más malo y al más bueno, porque para ti todos somos pecadores, por el cual nos amás y querés dar la salvación. Señor, que seamos inteligentes, que seamos humildes para poder decirte, sí, Señor, yo quiero aceptarte a ti. Yo quiero que entres en mi corazón. En este domingo de resurrección, quiero que empieces a mover piedras. Quiero que te muevas, Señor, para que seas el gigante en mi vida y todo lo demás quede a un costado, viendo cómo se va purificando, santificando y siendo bendición incluso a otros. Señor, rogamos por cada necesidad en esta mañana. Te pido por cada uno de los que está mirando esto por su celular, por su computadora. Señor, por este recurso de la tecnología que llega a tantos lugares, obra con poder en esta semana que estamos disfrutando por tu gracia, por la vida que nos das. Nos despedimos en tu presencia, estimulándonos al amor, a las buenas obras en la iglesia local, en este culto aquí en Flores, y donde otros puedan unirse a sus iglesias, porque el cristiano vive en familia y te damos gracias por la familia de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento.